Buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es María Medina, soy la presidenta de la Fundación Venezolana Unidos en Aruba. Les presento acá a Isabel Cruz, una de nuestras fundadoras. Isabel Cruz está con nosotros, que éramos Proyecto Venezuela, que era un proyecto que yo lideré eso fue el año 2017, con la intención de ayudar a todos los hospitales que estaban en Caracas, especialmente el Hospital Clínico de Caracas, el Hospital de los Niños en Caracas también, igualmente todos los hospitales en Punta Fiesta Falcón, que era el Hospital José María Coelho y el Hospital Calle Sierra. Esto fue un éxito completo, aunque por una cosa u otra la feria no se pudo dar, pero nosotros entregamos todas las donaciones como tenía que ser. Igualmente con nosotros estaba también con John Cruz, que es su esposo, el esposo de Isabel, y bueno,
nos costó bastante, pero lo logramos. Después, entre un grupo completo, comenzamos a hacer lo que tenemos ahora, que es nuestra fundación, Venezolanos Unidos en la Isla de Aruba. Ya cumplimos ya 2 años y medio establecido ya como fundación aquí en la Isla de Aruba. Bueno, la señora Isabel Cruz le va a dar más información. No, complacido, señor Mayo, usted siempre le da bienvenida a mi casa. Estamos para ayudar. Cuando nos planteamos cuando decidimos tomarla, bueno, yo decidí apoyarla y también para que pudiéramos lograr esta meta grandísima que era tener la fundación. Creo que uno de los propósitos grandes fue precisamente para nosotros prestar la ayuda, sin importar raza, ni color, ni religión, ni nada de lo demás. Y yo creo que eso se está logrando. Aunque mi enfoque sería más hacia la señora Mayori, que usted me está ponderando demasiado, pero usted es la que te va llevando la batuta de todo esto, señora Mayori, porque el trabajo es grandísimo. Imagínate, de lo menos insospechados, la señora Mayori está peor que Superwoman. ella está en todo, en todo. Y ahora con lo de la cuestión de la inmigración y demás, con todos los vuelos presentes, todo esto que se ha dado, a pesar de la pandemia y demás, yo creo que usted está haciendo una labor grandísima, señora Mayori, como presidenta. Pues en lo que cabe y se puede, pues le ayudamos de mi parte. Entonces, gracias que mi esposo también está presente y nunca dice no a nada. Cuando se necesita algo de urgencia, ahí estamos para sacar la mano. Recuerden siempre eso también. Entonces, no me deje para última. No. Así es que, gracias a Dios, por lo menos se ha podido hacer lo que se ha podido, pero en verdad la labor es grandísima, desde lo más insignificante hasta lo más increíble que haya podido pasar. Señora Mayori es la que siempre ha estado ahí. Gracias por eso, que el Señor me le dé sabiduría, me le dé fuerza también, fortaleza, energía. Gracias por todo, señora Mayori. Bueno, para certificado creo que por allí Para mí es un placer. Sí, para mí es un placer. Bueno, vamos, ahora le doy la palabra a John Cruz, que también estuvo con nosotros, desde el comienzo hasta ahora, que somos una fundación. Bueno, para mí es un placer de conocer a Marjorie. Y bueno, no tenemos mucho tiempo para ayudarlo con todo, pero de vez en cuando cuando podemos, lo ayudamos. Ahorita mismo estamos entregando bastante ropa, zapatos para la fundación. Y como yo conozco a mucha gente aquí, como yo soy arubiano, conozco a mucha gente, mi familia también, mis hijas y todos traigan ropa y zapatos, hasta zapatos nuevos. Y lo entregamos a la señora Marjorie para dar a los demás que están necesitados. Muchas gracias, señora. Bueno, a ustedes, a ustedes. Porque si no fuese sido por ustedes, no estuviéramos como fundación en este momento. Al igual que todos los miembros de la Junta Directiva. Seguro, sin descartar a ninguno. Sí, y toda la gente que nos ha apoyado directa e indirectamente. Igualmente la gente de Dimas, que nos confió en haber salido hasta ahora 640 personas que han pasado por nuestra fundación. El último vuelo, el quinto vuelo, sale el 23 de diciembre con 140 personas. Esa era la cifra de Dimas. Y para nosotros es un placer que mucha gente haya confiado en nosotros, especialmente la gente que se ha ido a Venezuela, en estos vuelos voluntarios, que confiaron plenamente en nosotros en darnos la dirección donde estaban acá en Aruba y la dirección allá en Venezuela. Y que ellos en este momento están con su familia. Y que cada uno haya pagado 395 florines, $395, que era el impuesto de salida, más el pasaje, más el examen de COVID-19, y haber confiado en nosotros. Gracias de verdad a toda esa gente. Igualmente a toda la junta directiva de la fundación, a los grupos de refugiados que están dentro de la fundación, con 170 personas, al grupo de tradiciones navideñas venezolanas y arubianas, que es un éxito completo. Hablando de este grupo, también le damos un certificado a Isabel. Ella cantó una canción venezolana muy bonita. Estamos dedicadas con todo el corazón a todos esos patriotas también que están donde se encuentren, donde estén ahorita, que eso les toque también el corazón, que se cuiden también de esta pandemia y que Dios me les ilumine también, me les dé sabiduría y que ponga en ese corazoncito ese deseo de siempre seguir adelante, luchando, luchadores como siempre.
como son. Gracias, mi Mayor. Le entregó también la media de Navidad. Gracias, Isabel. mi Mayor. Y le doy las gracias a todos y a todos los grupos que confiaron en nosotros y que han trabajado con nosotros este año arduamente. Gracias, infinitamente gracias. Será hasta el próximo año.